Buenos días, vamos a comenzar con el dictado de la unidad 2 en lo que refiere a lo que es agregados. En esta unidad vamos a tener dos bloques bien diferenciados de teoría, uno relacionado con lo que son definiciones, clasificaciones y propiedades generales que tienen que tener los agregados, incluyendo aspectos de disposiciones reglamentarias y cómo manejar un sistema de gestión ambiental en lo que refiere al acopio y manejo de agregados. Y el segundo bloque respecto a lo que es la granulometría de agregados, incluyendo lo que son las especificaciones por performance o por desempeño asociadas a los agregados. También se verán una importante cantidad de trabajos prácticos debido a que son los primeros trabajos que tienen de formación experimental para conocer el paso a paso de cómo se prepara una muestra, qué instrumental se tiene que tener, cómo se realizan los ensayos y luego cómo se procesan y se informan los resultados de los mismos. Vamos a comenzar por lo que es la introducción general al tema, definiciones generales y cómo se clasifican, ya que hay diferentes tipos o escuelas que clasifican a los agregados en función de su origen, de su tamaño, y eso es lo que vamos a ver en esta primera sesión. La primera diapositiva es muy importante, ya que, valga la redundancia, podemos afirmar que los agregados constituyen el componente más importante en la elaboración de los hormigones. Esto está dicho en casi toda la bibliografía, pero poco explicado. Nosotros hemos encontrado la forma de reducir a tres aspectos de los más importantes, debe haber más, pero ¿por qué son más relevantes que otros materiales como cemento, como aditivos, que son sumamente vitales para un hormigón de calidad? El primer punto es porque es el material que más volumen ocupa dentro del hormigón, con lo cual sus propiedades van a influir de forma determinante en las características que posee el hormigón, tanto en estado fresco, como trabajabilidad, como en estado endurecido, puede ser resistencia y durabilidad. De forma aproximada, el primer número que tienen que tener en mente es que en volumen, cerca de 2/3 del hormigón es agregado y el resto es agua, cemento, aditivos, aire, con lo cual sin dudas es quien más volumen ocupa en lo que son hormigones convencionales y en general hormigones especiales también, salvo algunas excepciones. Esto quiere decir que si es quien más participa, va a tener una incidencia importante en el comportamiento del material. Luego, podemos decir que son materiales naturales en general, si bien vamos a ver que existe una tendencia a utilizar agregados artificiales derivados de subproductos industriales o de resto de trituración de hormigón. Esa inserción en el mercado actualmente en Argentina es inferior al 5%, bastante inferior al 5%, con lo cual no podemos considerar que haya tenido su inclusión en el hormigón como en otros países como en la Comunidad Europea, los países que conforman la Comunidad Europea, y eso hace que al ser materiales naturales, sus propiedades pueden tener una gran variabilidad. ¿Qué quiere decir? Que dentro de lo que es el procesamiento no se hace casi ningún cambio en lo que es el agregado. Sí, quizás de forma triturándolo, en algunos casos lavando la arena, pero bueno, existe una gran variabilidad como existe la variabilidad en rocas. Y el tercer punto es que en la gran mayoría de los casos, al menos en nuestro país, hay muy pocas excepciones, los proveedores de hormigón, los proveedores de agregados, las canteras, no suelen tener, lejos de un sistema de gestión de calidad, no suelen tener tampoco ensayos, laboratorios, certificados de calidad, algo que se le da al cliente. Y en general, en muchas provincias, por ejemplo en el oeste, lo único que se hace es una pala cargadora, se saca de un lecho o de una barranca, de un río seco, se clasifica, es decir, se separa por tamaños y eso se manda a la planta sin absolutamente ningún control. Esto hace que la calidad, el control de calidad deba hacerse en la recepción, en planta hormigonera, debe hacerse cuando se recibe en una obra civil, y esto hace que siempre haya que ensayar. ¿Los cementos, los aditivos pueden tener fallas también? Por supuesto que sí, pero son procesos mucho más controlados y que
en el proceso y en todos los estándares de calidad que guardan en su fabricación, es más difícil que se pueda llegar a escapar alguna variable. En cambio acá, al no tener ningún control en la mayor cantidad de las cosas, bueno, es responsabilidad de quien recibe el agregado el realizar estos controles. También hay que tener en cuenta que actualmente cada vez se produce más hormigón en los núcleos urbanos, cada vez hay más producción de hormigón elaborado en ciudades de hasta 10.000 habitantes que hay plantas, en ciudades de 20 a 30.000 habitantes que ya hay 3 plantas de hormigón, y esto hace que este mayor consumo por la necesidad que se tiene de hacer obras civiles, de hacer obras de infraestructura, los agregados que uno estaba acostumbrado a trabajar empiezan a escasear, o al menos con las propiedades o la calidad, si podemos juzgarlo así, que uno estaba acostumbrado. Tenemos ejemplos en Mendoza de la zona de Anchoris, que Anchoris era una zona en la cual existía una renovación natural por las crecidas que lavaban el agregado y que la dejaban cerca de los lugares donde están las canteras para su extracción y clasificación. Pero hoy en día esos ciclos siguen pasando, pero la demanda es muy superior que hace 10, 20 años y va a seguir creciendo. Y esto hace que las propiedades de los hormigones, de los agregados por hormigones, vayan cambiando. En general, vayan empeorando si uno toma el agregado desde el punto de vista estrictamente técnico. Ya vamos a hablar de este tema. En la barría también, cada vez en Buenos Aires, los costos son más elevados, las habilitaciones que tienen que tener y estudios ambientales las canteras también, lo cual es sumamente correcto, y esto hace que cada vez escaseen más determinados tipos de agregados. Los agregados en sí para hormigones no se van a agotar en el corto tiempo, pero sí se va a incrementar su costo o bien se va a ir reduciendo las propiedades que uno está acostumbrado a trabajar. Contenido de polvo, determinadas frentes de ataque que canteras pueden tener mayores partículas de forma no tan deseable, alargadas o chatas. A ver, todo esto hace que los agregados ideales hoy en día no se pueden obtener, o si se pueden obtener, van a ser muy caros y van a ser ambientalmente cuestionables. ¿Por qué? Porque traer agregados por ejemplo, no sé, para cumplir en Mendoza de 300 kilómetros, donde puede haber alguna arena apta, o 250, y la verdad que vamos a sobrecargar rutas, vamos a generar mayor probabilidad de accidentes, y todo eso hace que nosotros debamos pensar hoy en día el agregado no como un material de construcción, porque no lo es, sino como un material constituyente de un material de construcción que es el hormigón. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el agregado hay que ensayarlo para ver sus propiedades de variabilidad? Por supuesto que sí, pero uno tiene que considerar el agregado dentro del hormigón y las propiedades finales no se miden en el agregado, son preliminares, las finales se miden en el hormigón. Entonces, esto hace cambiar un poco el paradigma de que ciertas especificaciones prescriptivas o recetas que aparecen para los agregados, uno deba irse adecuando pensando no individualmente en los constituyentes, sino en el resultado final. Esto lo vamos a ver al final de esta unidad. Respecto a definiciones, tomando lo que se ha visto en material de construcción, podemos decir que minerales son sustancias inorgánicas formadas por procesos naturales en la corteza terrestre y que se caracterizan por poseer propiedades físicas constantes y una composición química que los identifique y distingue unos de otros. Pueden ser minerales cristalinos o amorfos. Los amorfos van a ser más inestables en general desde el punto de vista de reactividad, y las rocas son conjuntos de partículas minerales agregadas, es decir, o monomineral o muchos minerales pueden tener agregadas, cohesionadas, con dimensiones considerables y sin una forma determinada. ¿Sí? Los agregados naturales pueden ser rocas erosionadas o pueden ser rocas trituradas, provienen de rocas en general. Los artificiales no provienen de rocas o de minerales, al menos con la definición que nosotros estamos trabajando. Continuando con algunas definiciones, no las voy a leer todas, pero sí podemos decir que según IRA 1569, que es quien agrupa definiciones y lo vamos a ver en diferentes unidades, los agregados podemos considerarlos como el material granular resultante de la desintegración natural y desgaste de las rocas o que se obtiene mediante su trituración. ¿Esto qué significa? Que
pueden ser de la desintegración natural, como los cantos rodados o las arenas naturales de río, que van erosionando esa roca y cambiando la forma de las partículas y reduciendo su tamaño por fenómenos de erosión básicamente, o que se obtiene mediante la trituración, es decir, puedo triturar rocas naturales, bien sean macizos rocosos o bien sean bloques de rocas o cantos rodados grandes. También habla la definición que pueden triturarse escorias siderúrgicas u otros materiales suficientemente duros, lo cual es algo ambiguo porque esta definición es algo vieja, permitiendo obtener partículas de forma y tamaño estables. ¿Qué significa esto? Que la forma del agregado, el tamaño del agregado y la función tiene que ser un carácter inerte dentro del hormigón y no tiene que haber grandes variaciones. Granulometría es la distribución por tamaños de partículas que constituyen el agregado en peso, eso lo vamos a ver más adelante. La distinción entre agregado fino y agregado grueso es que el agregado fino en nuestro país, digo porque hay diferentes clasificaciones, es aquel que pasa el tamiz 4 y por ahora es el que tiene partículas más chicas de 5 milímetros. Realmente es 4,75 porque viene el tamiz 4, que son 4 aberturas por pulgada lineal, y esa abertura da, según STM, 4,75 milímetros. Si usted tiene una hoja de papel cuadriculado y colocan una partícula de agregado, que los bloques cuadriculados son de 5 por 5 milímetros, si entra es agregado fino. Si no entra en ese cuadradito es agregado grueso. Es una convención, pero vamos a ver que el agregado fino y el agregado grueso tienen diferentes funciones en el hormigón. Puede haber arenas naturales de trituración, bien sea de rocas o de restos de hormigón. Grava, que es la que utilizamos en el oeste del país y en toda la Patagonia, que proviene de la desintegración natural de las rocas y su erosión, dando cantos rodados muchas veces. La grava partida es cuando tenemos partículas rodadas o erosionadas más grandes que las que utilizamos, o sea, una piedra de 10 centímetros que no tiene aplicaciones en hormigones estructurales propiamente dichos. Y bueno, eso puede partirse, triturarse y obtener lo que se llama grava partida. Y la piedra partida ya es cuando casi todas las caras se obtienen por fractura de triturar bloques rocosos, como se hace en todo Buenos Aires, en Santa Fe y en todo el noreste argentino para dar localidades de referencia. También en Córdoba se suele trabajar con agregado triturado, pero en algunas localidades de la provincia de Córdoba se puede trabajar con rodados. Eso depende de la disponibilidad que se tenga. ¿Qué quiere decir esto? Si uno está al oeste, tiene grandes pendientes en el país y ha habido erosión en los ríos, en alguna otra era geológica, hace miles de años, bueno, eso significa que voy a usar esos agregados porque los tengo más cerca y si los estudio van a ser mucho más benéficos que los agregados triturados traerlos de 1500 kilómetros. Pero bueno, eh, eso depende también de la parte económica, de la parte ambiental, que son propiedades importantes en los agregados. Acá tiene ejemplos de arena natural, de río, por ejemplo, arena de trituración, que cuando uno tritura piedras, bien sea granito, bien sea basalto, son los dos tipos de piedras que más se explotan aquí en el país. Bueno, industrialmente queda ciertas partículas y eso es lo que se llama arena de trituración, que si uno la utiliza exclusivamente puede obtener mezclas bastante ásperas y difíciles de trabajar, pero en un porcentaje son sumamente empleadas en el país como material de corrección de ciertas arenas que, por ejemplo, pueden ser muy finas. Respecto a las piedras, podemos tener grava, que era canto rodado, grava partida cuando tenemos este canto rodado y lo tenemos que triturar, o piedra partida, que es lo que directamente damos triturado, que es cuando se obtienen todas las caras por fractura. ¿Qué funciones cumplen en el agregado en el hormigón que habíamos hablado que era cerca de 2/3? Ahora le vamos a ampliar entre el 60 y el 75% del volumen sólido, pero ese 2/3 es una referencia. ¿Cuáles son las tres propiedades fundamentales? Número 1. Suministrar un material económico relleno. ¿Qué quiere decir? Que el hormigón ya hemos visto que es material de construcción, un material de construcción muy económico, que se puede producir en diferentes lugares y que tiene una gran cantidad de fortalezas. También debilidades, pero tiene muchas fortalezas que lo hacen que sea el segundo material después del agua más consumido por el hombre. ¿Qué significa esto? Que si yo al hormigón no le pondría 2/3 de agregado, el cemento es mucho más costoso, puede ser entre 5 y 15 veces más costoso que la tonelada de agregado. Eso haría que el material
no tuviera la inserción en el medio que hoy en día tiene. Con lo cual, sin agregados, el hormigón sería tan caro que no sería competitivo. Entonces, un tema no menor. Número 2, ya técnico, es que reduce y localiza la retracción por secado y térmica. Vamos a ver que el hormigón tiene dos tipos de formaciones de estabilidad volumétrica características, que son la contracción por secado y contracción térmica, una devenida de la pérdida de agua cuando se pone en contacto con un ambiente más seco, la mayor cantidad de aplicaciones, y otra en ciertas estructuras por la generación misma de calor que tiene el hormigón por las reacciones entre el cemento y el agua, que son exotérmicas. Con lo cual, si yo no utilizaría agregados, las variaciones volumétricas de por pérdida de agua o por temperatura harían que el hormigón sea inmanejable. ¿Qué quiere decir? Que pequeñas estructuras presentarían fisuración térmica, que los pisos y pavimentos, por el absurdo lo voy a decir, pero en vez de juntas cada 40 centímetros tendrían cada 50 centímetros, lo cual serían baldosas, no serían pavimentos, y se fisuraría tanto que no tendría ninguna aplicación. ¿Por qué? Porque la pasta es el principal responsable de la fisuración del hormigón, que es todo un tema que lo veremos más adelante, que tienen una gran cantidad de lecturas complementarias, pero hay que tener en cuenta eso, de que si yo no pondría agregado, no se podría trabajar técnicamente porque no se podrían manejar estas fisuras. ¿Y por qué reducir? Bueno, porque mayor volumen de agregado, menos riesgo de fisuras, porque hay menos pasta, y localizar porque no existen zonas de gran concentración de pasta. Tiene que haber un esqueleto granular bien distribuido, con pasta entre ellos, y eso hace que se localice la contracción y que no existen planos preferenciales de debilidades. Respecto a la tercera, que hay una gran cantidad de aplicaciones como pavimentos, como obras para retener y para conducir agua, es que mejora la resistencia al desgaste y a la abrasión del agregado. En general, el agregado es más resistente al desgaste que la pasta de cemento, con lo cual esto hace que tengan una mejor performance y vida útil. Si ustedes ven un pavimento de más de 15 o 20 años, una pista de aeropuerto vieja, van a ver que el agregado es el que queda expuesto en general. ¿Qué significa esto? Que se va yendo con el tiempo la primera parte de pasta superficial, pero el agregado bien fijo, anclado por la pasta de cemento, sigue resistiendo el desgaste porque es más duro de manera preferencial que la pasta, y esto hace que se extienda la durabilidad y la vida útil de estructuras de hormigón, básicamente por esto que les comento. Esto significa que sin agregado no podríamos tener casi estructuras de hormigón expuestas a cualquier tipo de roce o abrasión o erosión. Este gráfico que está sacado del Concrete Manual es muy importante y me da cómo se compone de forma muy estimada volumétricamente el hormigón para diferentes tamaños máximos nominales. Respecto al tamaño máximo nominal, por ahora vamos a decir que es el tamaño de la piedra más grande o casi más grande que tiene el hormigón. Realmente puedo tener un 5% de piedras más grandes que ese tamiz, lo cual industrialmente es aceptable y se considera que no voy a tener problemas para la colocación o para definir cómo voy a llevar el hormigón al elemento. Fíjense que están cómo se componen el volumen absoluto del hormigón, por más que lo hagamos en dosificación por peso luego, porque son materiales granulares, que si no se cometen errores, acá hablamos de volumen, cómo está compuesto. Fíjense que el hormigón tiene entre el 60 y el 75% de los agregados. Habla de 76, pero estamos hablando del mismo rango. Fíjense que en el eje X tenemos el tamaño máximo nominal del agregado, desde 3 octavos pulgadas a 3 pulgadas. Y yo les he sombreado el rango de los hormigones convencionales, de media pulgada a 1,5 pulgadas. ¿Cuándo 1,5 pulgadas? Una piedra de 38 milímetros. Cuando puedo descargar por canaleta, en una fundación grande, cuando tengo un pavimento. Cuando media pulgada, cuando tengo un elemento sumamente armado que haya que cargarlo por bomba, un hormigón autocompactante. ¿Hay aplicaciones de tamaño máximo de 3 octavos pulgadas? Sí, por ejemplo el shotcrete, hormigón proyectado, y para 3 pulgadas, por ejemplo, hormigones masivos para presas. Pero ¿qué es lo que dice este gráfico? Este gráfico dice que cuando yo voy aumentando el tamaño máximo nominal del agregado, es decir, que la piedra más grande es de mayor tamaño, básicamente, tengo más agregado, y como tengo más agregado, y el hormigón es un volumen, es un 100%, voy a tener menos cemento y menos agua.
¿Por qué menos agua? Porque necesito menos cantidad de agua cuando las partículas son más grandes porque tienen menos superficie específica, un concepto que vamos a ver más adelante, y eso requiere menor cantidad de pasta para unir los agregados básicamente, para darle cohesión. ¿Qué significa? Que un hormigón con 1,5 pulgadas tendrá el 72% de agregado y uno de media pulgada el 63%, por decir algo. Bueno, eso no es importante por la cantidad de agregado que tenga, es importante por la cantidad de agua y cemento que tenga, porque mientras más agua y cemento tendrán mayores fenómenos de contracción, tanto por secado como térmica. A su vez, voy a tener hormigones menos económicos, porque dijimos que el cemento es lo más caro. Esto indica que si yo aumento el tamaño máximo del agregado, disminuyo la cantidad de agua, por ende la cantidad de cemento para la misma relación agua-cemento, logro una mezcla más económica, menos cambios volumétricos por secado y térmica, y también desde el punto de vista ambiental vamos a ver que en un metro cúbico de hormigón la producción de cemento es la responsable de cerca del 90% de la contaminación de ese metro cúbico de hormigón, con lo cual bajando un poco el cemento ayudamos mucho al ambiente. Bueno, esto significa que hay que procurar utilizar tamaños máximos de agregado más elevados, siempre y cuando dos condiciones: la estructura lo admita y yo pueda colocarlo. ¿Qué significa la estructura lo admita? Significa que yo pueda colar fácilmente ese hormigón, que la piedra más grande que este tamaño máximo nominal entre por el espesor de recubrimiento, entre por las armaduras, sea fácilmente colocable, y que lo pueda colocar significa que yo tenga que poder bombearlo, mezclarlo, transportarlo, colocarlo por un balde o por una cinta, es decir, que tiene que haber una compatibilidad. Si yo tengo que colocar un hormigón en una columna, en un piso 10 por bombeo, por más que me entre una partícula de 2 pulgadas, bueno, no lo voy a poder hacer porque operativamente no voy a poder llevar el hormigón, no voy a poder colocar el hormigón a esa altura. Respecto a las condiciones generales, luego vamos a ir a las particulares, pero ya lo hemos dicho, tiene que ser económico, es decir, utilizar agregados de la zona. A veces se pregunta, bueno, ¿qué se utilizan más en Argentina? ¿Agregados triturados o rodados? Y agregados triturados. Pero ¿qué hay más disponibilidad desde el punto de vista geográfico? ¿Triturados o rodados? Y rodados, en cerca de 2/3 del territorio del país. ¿Y entonces por qué? Y bueno, porque las zonas de grandes producción como Santa Fe, Buenos Aires y todo el noreste argentino, que pueden ser 1/3 de la superficie del territorio, bueno, producen más que el otro 2/3, pero que utilicen estas zonas triturados es porque es más fácil, es más económico llevarlos. Hay ciertas provincias como Formosa que tienen la piedra a 700, 800 kilómetros de Corrientes, o un poco menos de Paraguay, pero es algo más complejo traer el basalto triturado, con lo cual la elección del tipo de agregado depende de dónde estoy, no de cuál es el mejor teóricamente, ¿sí? Porque estas grandes cantidades de agregado y transporte, bueno, traen las consecuencias ambientales que ya dijimos. Debe ser resistente, debe ser sustentable, es decir, extraído de canteras que estén habilitadas ambientalmente y que no provoquen mayores crecidas, deforestación o desertificación en alguna zona. Deben ser durables e inalterables, es decir, deben mantenerse dentro del hormigón durante su vida útil sin tener expansiones volumétricas, por ejemplo, que puedan llegar a afectar al hormigón. Baja variación volumétrica, su coeficiente de dilatación térmica al menos a temperaturas ordinarias, hasta 200, 250 grados no suele ser un problema. Bueno, las temperaturas ordinarias son mucho menores, pero estoy hablando de hasta cuándo a veces el coeficiente de dilatación térmica de los agregados se empieza a escapar de una diferente forma al de la pasta de cemento. Tiene que ser inertes. ¿Qué quiere decir? Relacionado con lo que era inalterabilidad, bueno, que no reaccionen desfavorablemente con el cemento, que ya vamos a ver, hay una patología que se denomina reacción alcali-agregado, que es cierta incompatibilidad, por decir de alguna manera, que aparece entre determinados agregados, ciertos cementos, cuando hay una gran presencia de agua, y deben poseer formas, tamaños y granulometrías que sean acordes a las diferentes aplicaciones. Respecto a clasificaciones generales, una primera podemos hablar de rodados, triturados y especiales. Rodados pueden ser de río, aluvionales, glaciares, que van a ser un poco más angulosos. Triturados son aquellos que de bloques o de rocas grandes, ¿sí?
que no son aprovechables para hormigones, se trituran industrialmente para obtener formas de tamaño y forma estables que me sean útiles dentro del hormigón. Por supuesto deben proceder todas de rocas que sean sanas, duras, durables. No puedo hacer con pedazos de arcilla un hormigón porque eso no va a dar durabilidad. Y especiales son aquellos que se utilizan mucho menos, de ahí la palabra especial o no convencional, livianos como la piedra pómez, perlitas naturales, artificiales, perlitas de telgopor, pesados para hormigones para controlar el pasaje de radiaciones, magnetita, matita, baritina, es decir, minerales derivados del hierro, del bario, algunos resistentes a la baja temperatura de alúmina o reciclados, que ya vamos a ver tiene una gran importancia hoy en día de trituración de restos de hormigón. Acá tienen fotografías de agregados rodados, algunos más grandes, algunos un poquito más rugoso, otro un poco más sucio, pero estos son rodados convencionalmente empleados. Acá tienen triturados, desde basálticos, algunos graníticos, en los cuales, bueno, la forma de las partículas cambia, las propiedades de ese hormigón cambian, la bombeabilidad va a cambiar, pero eso no es una fortaleza, una debilidad de un agregado, es lo que uno tiene y es lo que uno tiene que adaptarse a trabajar en función de la zona que uno esté trabajando. Dentro de los especiales tenemos para hormigones livianos, por ejemplo, las perlitas de telgopor o de poliestireno expandido molido, sumamente utilizado. Las arcillas expandidas son productos industrializados en los cuales ciertas arcillas se les inyecta gas y a elevada temperatura se forman partículas resistentes para hormigones estructurales, pero muy porosas. El hormigón triturado se considera como especial, o al menos ahora. Ojalá que en 20 años cambie la situación y que lo consideremos un agregado convencional. Y agregados livianos pueden ser también la vermiculita para protección ignífuga, la pomeca para ciertos tipos de alivianados, lo cual no se emplea demasiado, y magnetita para hormigones pesados, mineral de hierro. Otra clasificación según el origen, podemos decir naturales o artificiales. Naturales pueden ser o rodados o de trituración, y artificiales, existe una tendencia en el mundo a cada vez utilizarlos más, que provienen, como les digo, de subproductos industriales o de trituración de restos de hormigón. El uso en general es cerca del 10% del mundo, cada vez se incrementa más, en el país es muy inferior este valor. En Mendoza casi no se emplean, salvo para alguna aplicación de hormigones alivianados no estructurales, como el telgopor, que estas perlitas provienen de la trituración del resto de telgopor que nos sirven. Y si uno controla las propiedades de forma adecuada, puede reducir algo la autoridad, controlar un poco mejor las propiedades y principalmente tienen una alta importancia ambiental. Y si bien son costosos económicamente, lo coloco entre comillas, bueno, ambientalmente, si uno mete esa variable, claramente son favorables. Respecto al tamaño, podemos decir que nosotros en Argentina tomamos la clasificación de Estados Unidos, que dice que el Coarse Aggregate, agregado grueso, es mayor o igual que 4,75 milímetros, también 4, y que Fine Aggregate es aquel que está entre 0,15 y 4,75 milímetros. Menos a 0,15 milímetros, que es lo que pasa el tamiz 100, se considera un fino, un filler que se llama. En Argentina no, ya decimos pasa, no pasa tamiz 4, retiene, mayor o igual 4,75 milímetros, agregado grueso, pasa, menor a 4,75 milímetros, agregado fino. Y en Europa, se recuerdan que la definición de IRAN 1569 era el material que proviene de la desintegración natural de las rocas o la trituración de las mismas o de otras partículas y todo eso que seguía. Europa, la Comunidad Europea da una definición mucho más simplista y más amigable, que no le pone condiciones, dice que un material granular utilizado en la construcción, que puede ser natural, artificial o reciclado, es decir, abre ya ese especial en dos, en artificial y en reciclado, y le da el mismo peso, la misma validez. Una definición puede hacer grandes cambios muchas veces. En Europa, las arenas andan entre 0 y 4 milímetros, las gravas o triturados entre 2 y 90 milímetros, los finos menor a 75 micrómetros, que es lo que vamos a denominar tamiz 200, ya lo vamos a ver, y esto varía en función de los países. La Comunidad Europea tiene más de 30 países y no puedo agrupar los usos y costumbre y comercialización de todos. Así, por ejemplo, en Inglaterra
las arenas son hasta 2,5 milímetros, y en Francia a partir de 4 o 5 milímetros. Entonces, ese gris que existe entre 2 y 4 o 5 milímetros, a veces es arena, a veces es piedra. Te dirán, pero ¿cómo? Sí, porque la arena cumple una función, la piedra cumple otra, y que nosotros acá vemos la arena y por el tamiz 4 no implicaría que tuviera otra definición, ¿sí? Son definiciones que sirven para la comercialización, para la normalización, para los reglamentos y para los usos en obras civiles, con lo cual uno tiene que adecuarse. Si van a un país limítrofe, también cambian lo que son los nombres de los agregados, y eso hace que uno tenga que adaptarse. Los agregados son iguales, básicamente, o muy similares, pero la denominación cambia. Acá tienen fotografías de agregados rodados de Mendoza de dos tamaños, 620 y 1038, de rodado 620 de Neuquén, fíjense, un poco más liso, de Río Negro, bastante parecido, con algunas partículas un poco más pequeñas, el 620 y el 1030 de Río Negro, de la zona de General Roca, o el 1025 de Santa Cruz, que fíjense que es algo más rugoso, pero sigue siendo rodado. ¿Qué significa rodado? Que proviene de la desintegración natural y erosión de las rocas. Acá tienen triturados de corrientes, 620 y 1030, una gran cantidad de canteras en Corrientes que abastecen a Misiones, Corrientes, Formosa, norte de Santa Fe y Chaco principalmente. Misiones también tiene canteras propias. Triturado 625 de Mendoza, más parecido a un granítico, pero fíjense que las partículas son de diferentes colores porque cada grano tiene a veces diferentes constituyentes minerales. Triturado 620 de Córdoba en Rosario, 1030 en Rosario, bueno, esos ya son piedras trituradas, ¿sí? En cambio, el triturado de Mendoza es de cantos rodados triturados. Si ustedes se fijan, algunas de esas partículas tienen todavía la parte del rodado en una de esas caras. Respecto a las arenas, podemos tener arenas sin lavar, Mendoza. Fíjense que la arena natural en Neuquén no tiene granos tan grandes como la de Mendoza, pero es un poco más limpia y tiene otros granos de cerca de 8 milímetros en general. La arena gruesa y arena fina de Santa Fe, ambas de Río, la arena gruesa de Córdoba, arena natural de Santa Cruz. A ver, va cambiando. Estas son fotos que he sacado yo, pero lo que les quiero mostrar con esto es que no quiero decir un sinnúmero, pero hay decenas de conjuntos de agregados en nuestro amplio país, y nosotros tenemos que adaptarnos al comportamiento de ellos para poder hacer estructuras que sean resistentes, durables, sustentables y económicas. El tema de propiedades y características de agregados y disposiciones reglamentarias lo iremos viendo en la próxima sesión.